El objetivo de reunirnos el día de hoy en este pequeño video, en este pequeño contacto, es intentar complementar los temas que habíamos visto en clases acerca de la unidad 2 y unidad 3. Fundamentalmente la unidad 3, que es el tema de enzimas. Por eso el encabezamiento de la clase de la asignatura de Bioquímica 1, que es el tema enzimas. Bien, para ello nosotros teníamos dos presentaciones en PowerPoint que estábamos utilizando como material complementario, que era la presentación número 15, proteínas, y la presentación número 16 de enzimas. Presentaciones en PowerPoint que ustedes están estudiando y por la cual se están guiando para resolver los cuestionarios y las tareas que habíamos desarrollado antes de salir de vacaciones en Semana Santa y Pascua. Bien, para realizar el segundo parcial de forma virtual, nosotros, que dicho sea de paso, consiste en un cuestionario de aproximadamente 20 preguntas de opciones múltiples, nosotros vamos a utilizar como material de estudio las diapositivas 2 y 3 de esta presentación de enzimas que ya ustedes conocen. Adicional a ello tenemos los errores innatos del metabolismo. Errores innatos del metabolismo y las patologías asociadas a estas deficiencias enzimáticas. ¿Cuáles eran esos errores innatos del metabolismo? Pues esos errores innatos del metabolismo estábamos hablando de fenilcetonuria, de argininosuccinatoliasa, de homocistinuria, estamos hablando de albinismo, estamos hablando de galactosemia. Fueron las exposiciones que ustedes hicieron en clase o los materiales que prepararon al respecto. Bien, como les había comentado en un mensaje antes de esta clase, iba a utilizar un tema de la unidad 4 de carbohidratos, que es la primera ruta metabólica de las dos que vamos a ver, que es la glucólisis, para explicar algunas enzimas como material complementario a las que ya conocíamos. ¿Qué es la glucólisis? Pues la glucólisis no es más que el proceso de degradación total de la glucosa. O sea, es el proceso mediante el cual la glucosa, ese aldehído de 6 carbonos, lo oxidamos o degradamos a 2 moléculas de piruvato mediante 10 pasos y 2 fases. El objetivo de la clase no es explicar la ruta como tal. Para ello vamos a utilizar los días consiguientes después del 4 de mayo, conjuntamente con Krebs, como material para el tercer parcial. Pero todos los pasos de las rutas metabólicas están catalizados por enzimas, catalizados biológicamente por enzimas. Por lo tanto, voy a utilizar estas 10 enzimas para explicarle las clasificaciones enzimáticas de la misma y que ustedes tengan un plus para realizar este cuestionario correspondiente al segundo parcial que haremos en su sesión de clase en la próxima semana. Bien, comenzamos con la fase 1 o fase de pérdida de energía. En la fase 1, el primer paso es un paso donde hay una transferencia del grupo fosfato de una molécula altamente energética, que es el ATP, a la glucosa. Esa fosforilación o ese paso de transferencia está catalizado por una enzima S2, que como su nombre lo indica es la exocinasa glucosinasa. ¿Ok? En el paso 2 tenemos una isomerización donde el aldehído glucosa 6-fosfato se va a convertir en su isómero funcional, que es una cetona, que es la fructosa 6-fosfato. Este paso está catalizado, como es una isomerización, por una enzima que tiene una clasificación S5 que se llama glucosa 6-fosfato isomerasa. En el paso 3 es un paso muy parecido, que pertenece a la misma familia del paso 1. Es otra fosforilación a nivel de sustrato, donde utilizamos la fosfofructosinasa. Por lo tanto, tiene la misma clasificación de enzima, S2. Se transfiere otro grupo fosfato de otro ATP a la molécula de fructosa para formar la 1,6-fructosa difosfato. El paso 4. El paso 4 es interesante porque en el paso 4 de la glucólisis, esta enzima que se llama aldolasa, lo que hace es partir, picar, dividir en dos esa molécula simétrica de fructosa 1,6-bifosfato en dos moléculas muy parecidas, isómeros entre ellas, la dihidroxiacetona fosfato
y la gliceraldehído 3-fosfato. ¿Qué pasa? Bien, esta enzima, si se encarga de partir, es una liasa. Si parte y es una liasa, entonces tenemos que tener una clasificación S4. La triosa fosfato isomerasa del paso 5 no es más que convertir un isómero en otro. O sea, la dihidroxiacetona, que es muy difícil, imposible su proceso oxidativo en la fase 2, se convierte en otro aldehído que ingresa a la fase 2. Entonces aquí estas reacciones ocurren dos veces. Ocurren dos veces porque entran los dos gliceraldehídos, ¿bien? De la primera fase. Como si se dieron cuenta, aquí utilizamos 2 ATP en 2 pasos, quiere decir que perdemos 2 ATP. Pero bueno, como no es objetivo de la clase explicar la glucólisis, sino utilizar las enzimas como complemento, vamos a seguir en la fase 2 o fase de ganancia. En esta fase 2 tenemos 5 enzimas más, comenzando con la primera, que es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Si es una deshidrogenasa, recordemos que la pérdida de hidrógeno, bien, implica una oxidación. Si la pérdida de hidrógeno implica una oxidación, entonces esta es una S1. Esta enzima que cataliza este paso es una oxidorreductasa. Llegamos al paso 7, donde tenemos una fosfoglicerato-sinasa, o sea, una S2 de transferencia. Es un paso parecido acá. La diferencia es que aquí se transfería el ATP, del ATP a la glucosa y del ATP a la fructosa los fosfatos. Aquí estamos transfiriendo al ADP los fosfatos para formar ATP, pero no obstante la clasificación enzimática es la misma del paso 1, 3 y del paso 7. Quiere decir que en este paso se forman los dos primeros ATP por transferencia. En el paso 8 tenemos la fosfoglicerato mutasa. Las mutasas pertenecen a la misma clasificación de las isomerasas, o sea, son S5, porque convierten un isómero en otro. Aquí nada más se cambia la posición, bien, del fosfato, de una posición de un carbono a otro. Tenemos el paso 9, que es una enolasa. Si se dieron cuenta, estos dos pasos están catalizados por enzimas que obedecen a la misma clasificación, S4, o sea, liasas, pican. En este paso, paso 9, el paso previo a la piruvatosinasa, donde aquí esta es una enzima de transferencia, tiene una clasificación S2. Bien, ¿qué pasa cuando llegamos a este paso de la piruvatosinasa? Aquí, en este paso, ya desprendemos el piruvato. Ya aquí se forma la molécula de 3 carbonos, que es la que va a pasar, bien, se va a descarboxilar, se va a convertir en acetil-CoA y en presencia de dioxígeno se va a meter en la mitocondria para el famoso ciclo de Krebs, que vamos a explicar conjuntamente con toda la glucólisis correspondiente a la unidad 4 a partir del 4 de mayo. Estas son las enzimas y ya vieron cómo se relacionan las clasificaciones enzimáticas con la función que realizan cada una en cada uno de los pasos de las rutas metabólicas. Entonces, así, asignando esa clasificación enzimática, ustedes van a resolver cuestionarios que impliquen patologías de los errores innatos del metabolismo, que impliquen ejemplos de proteínas, ejemplos de enzimas asociadas a las mismas. Entonces, esto es un pequeño repaso utilizando una ruta metabólica, solamente una ruta metabólica, 10 enzimas para asignar la clasificación enzimática. Todo esto en un cuestionario de Google. La próxima semana ustedes tendrán la posibilidad de responder en una hora de clase 20 preguntas. O sea, será un examen por tiempo y en el contacto que tendremos vía Hangouts en la clase correspondiente a esta semana, ustedes pueden preguntar las dudas al respecto de todo lo que hemos hablado. Hasta aquí, chicos, queda el contacto virtual del día de hoy, 20 de abril del 2020. Muchas gracias por su atención.